Muy feliz de encontrarme con ustedes y poder decirle que me encuentro en un lugar muy emblemático y que tiene historia, una historia maravillosa. Pero quiero contarles y aprovechar este momento, antes de que empecemos a hablar de lo que vinimos a hacer acá, que a mis espaldas está el oeste catamarqueño, donde se encuentra Tinogasta, Santa María, Belén, Pomán, Andalgalá, la Perla del Oeste y tantas cosas maravillosas que tiene nuestra tierra. Pero no estamos allí, aquí estamos y seguimos todavía en Valle Viejo, en nuestra tierra, en mi pueblo, aquí nací. Y detrás mío también está el anexo educativo de la Gobernador José Cuba, la escuela donde hice mi secundaria. Y me trae muchos recuerdos, y yo pasaba por esta calle, por esta avenida, que se llama Avenida Virgen del Valle, y no sabía el porqué de ese significado y el porqué del nombre, porque quizás mi juventud, los años, la inexperiencia, y no sabía el significado que es para los catamarqueños este lugar. Vamos a ir directamente a Nelson, que nos está esperando junto a un historiador a quien apreciamos y sabe muchísimo, y él nos contará qué significa este lugar que vinimos a visitar hoy. Para Magazine Cultura TV. Así es, Nelson. Estamos situados acá, en la cabecera departamental de este lindo Valle Viejo, San Isidro. Y hoy nos acompaña un gran historiador, una persona que viene estudiando de nuestra cultura, de todo lo que hace referencia a nuestra Catamarca y a nuestra queridísima Argentina, el profesor Mario Daniel Vera, para contarnos un poco lo que es la historia de este emblemático lugar que está cargado de historia, como es la Ermita. Profesor Mario Daniel Vera, bienvenido una vez más a este programa Magazine Cultura TV. Buenas tardes, querido Nelson, y buenas tardes a todos los amigos de Magazine Cultura TV. Bueno, estamos justamente en este lugar tan lindo, a nuestras espaldas, como puede ver toda la gente que nos acompaña cada miércoles en este magazine, profesor, que es la Ermita, y me gustaría que nos cuente y le cuente a toda la audiencia qué fecha data la fecha de construcción de la ermita y el por qué se la ha construido. Bien, querido Nelson, estamos en la ermita de Valle Viejo, un lugar donde se conjuga devoción e historia. Devoción a la imagen de nuestra Virgen del Valle, esta Madre Morena que desde hace 4 siglos nos orienta, nos cuida, nos guía, nos protege a todos los catamarqueños. Y historia porque este lugar ha sido testigo de los orígenes, de los cimientos, de la génesis de la historia de la provincia de Catamarca. Exactamente. Cuenta la historia de que este lugar pertenecía al hogar de una persona muy, pero muy conocida, digamos, en el ámbito religioso. ¿Nos puede contar más o menos? Exactamente, Nelson. Bueno, estamos en la ermita de Valle Viejo. Una ermita es una capilla o una pequeña iglesia dedicada a una de las advocaciones marianas o a algún santo. En el caso particular de esta ermita de Valle Viejo, su historia tiene su origen allá en el año 1916, cuando se cumplen los 25 años de la coronación pontificia de nuestra Madre del Valle. En ese año 1916, el primer obispo de la diócesis de Catamarca, Monseñor Bernabé Piedrabuena, adquiere este solar, adquiere este terreno para construir esta ermita y le encarga este proyecto al constructor Rafael Arch, y que fue concluido 10 años después, en el año 1926. Y vos me preguntabas, ¿por qué en este lugar? Bueno, porque aquí, en este solar, en este terreno, vivía don Manuel de Salazar, un hombre fundamental en lo que es el culto y la devoción a nuestra Madre del Valle, como también un hombre importantísimo en lo que es la historia eclesiástica catamarqueña. Exactamente. Bueno, don Manuel de Salazar cuenta la historia, y usted nos decía, profesor, para que nuestra audiencia más o menos conozca esta historia, que hace pedir a la Virgen del Valle cuando se entera de que unos indígenas
la encuentran en lo que es la gruta o la zona de lo que es Choya, en Capital. Claro, exactamente. Bueno, mira, Nelson, lamentablemente la historia no ha registrado el nombre del aborigen que allá en el año 1620 llegó hasta este lugar, hacia esta casa de don Manuel de Salazar, para comunicarle que allá en el cerro sus hermanos choyanos veneraban una imagen, tenían una gran devoción por su mama Chachita, como ellos le llamaban. Manuel de Salazar en ese entonces ocupaba el cargo de administrador del valle, es decir, que todo lo referente a las comunidades nativas eran de su jurisdicción y de su incumbencia. Por eso cuando viene este indio y le dice a don Manuel de Salazar que se veneraban, que sus hermanos aborígenes veneraban allá en una huaca es lo que hoy nosotros conocemos como gruta, se interesa Manuel de Salazar y se trasladan a lo que hoy es la gruta de Choya, y efectivamente él comprueba la gran devoción y veneración que tenían nuestros hermanos aborígenes por esta imagen. Salazar se da cuenta de que era una imagen de la pura y limpia concepción, una imagen española que posiblemente haya sido introducida a este valle de Catamarca por una de las primeras familias que llegan a este valle. Entonces Salazar decide traerla acá hasta su casa. Acá le construye una urna, una especie de altar, y ahí empezó a ser venerada ya por lo que es los vecinos de la población del Valle. La población del Valle, en ese entonces no existía la ciudad capital, la ciudad de San Fernando, pero sí existía ya la población del Valle, que era una próspera y pujante población que se extendía desde Pomancillo hasta Sumalao. En esta zona de Motimo era el centro administrativo. Aquí la casa de Salazar, muy cerca de acá el Cabildo, allí donde está el jardín de este colegio Guadalupe, allí era el cementerio. Justo acá al frente de la ermita. Al frente de la ermita era el viejo cementerio de lo que era la población del Valle. Entonces, aquí empieza el culto y la devoción a esta Madre del Valle, porque bueno, todos los vecinos, los colonos, los criollos, los españoles, los indígenas empiezan a venir a la casa de Salazar a venerar a esta imagen. A conocer la imagen de nuestra Sagrada Virgen del Valle. Claro. Profesor, y nosotros tenemos acá, al frente de esta hermosa ermita, y a toda la audiencia le contamos, la calle, ¿no es cierto? Al frente tenemos la calle por donde se ve y se circula normalmente, y que tiene un nombre específico en veneración a todo lo que usted nos está contando. Sí, exactamente, el Camino de la Virgen. Pero antes, Nelson, permíteme contarte que aquí en este lugar, la Virgen del Valle frecuentemente se le iba de esta casa, se volvía con sus hermanos choyanos, y es por eso que Manuel de Salazar piensa que quizás necesite un templo. Entonces empiezan los colonos, empiezan los vecinos a construir el primer templo en honor a la Virgen del Valle. Allá para 1630 ya estaba concluido, allá donde hoy es el río del Valle, el lecho del río, por este Camino de la Virgen, ahí estaba ubicado el primer templo que en 1630 levantaron los vecinos en honor de esta imagen. Era un templo precario que solamente va a durar 2 décadas. 2 décadas. Pero empiezan a construir unos metros más acá, más al este, empiezan a construir un templo que va a ser inaugurado en 1670, un templo más sólido, más firme, con mejores aberturas, con una mejor ornamentación, un templo más digno ya, ¿no?, de nuestra Madre del Valle. Es decir, que los 2 primeros templos en honor a la Virgen del Valle se construyeron aquí en Motimo. Motimo es una voz quichua que significa población cercana al río. Es donde hoy está ubicada nuestra ciudad de San Isidro. Pero no solamente eso, Nelson, sino también la primer cofradía. En 1648 ya existía una cofradía en honor a la Virgen del Valle. Ese año de 1648 se designan sus mayordomos, sus cofrades, con sus objetivos y sus funciones. También los primeros milagros. Mira, ese famoso milagro del algodón apagado sucede aquí, en este solar, en la casa de Manuel de Salazar. Manuel de Salazar acopiaba algodón propio, como también algodón del resto de los vecinos. Y se desata un voraz incendio. Y es así que Salazar toma en sus manos con una gran devoción la imagen de la Virgen del Valle y le dice: Madre mía,
no hay razón de que yo pierda todo cuando vos tan milagrosa estás acá en mi casa. Apaga por favor este incendio. Y es así que a los pocos minutos las llamas cesaron completamente. Aquí muy cerca hay una plazoleta que evoca justamente ese milagro del algodón, una plazoleta que fue erigida en el año 1995 y vemos una figura de Manuel de Salazar con su Virgen en sus manos evocando ese milagro del algodón apagado. Pero también seguramente los devotos o los fieles a la Virgen del Valle conocen de aquel caballero peruano. Acá estaba la Virgen del Valle cuando se produjo ese milagro del famoso caballero peruano que recobró su salud y dejó su cadena de oro, la que hoy nosotros podemos ver en su catedral. No solamente eso, sino también los 2 primeros juramentos se produjeron aquí en Motimo. 1657. Estamos en plena época de guerras calchaquíes, este conflicto bélico que enfrentó a los españoles con los indígenas que defendían tenazmente su tierra. Entonces en el año 1657 existía el peligro, la amenaza siempre latente de que los indígenas puedan llegar a la población del valle, asolarla y destruirla. La Virgen protege a los vecinos y es por eso que ese año de 1657 se la declara patrona y protectora de la población del valle. Años después, más precisamente un 18 de diciembre de 1688, se la declara patrona y protectora de la nueva ciudad de San Fernando del Valle. Esa ciudad que fue fundada a 2 leguas al otro lado, al oeste del río, y que fue fundada precisamente un 5 de julio de 1683. La mayoría de los vecinos de aquella nueva ciudad eran chacareros, eran de acá, ya sea del actual departamento Fray Montesquieu como del actual Valle Viejo. Y ahí voy a tu pregunta, porque justamente la Virgen del Valle estuvo con nosotros en Valle Viejo 75 años, desde 1620 hasta 1695, más precisamente un 15 de diciembre de 1695, cuando ese día, en solemne procesión, por este camino que hoy une la ciudad de San Isidro con la ciudad de San Fernando del Valle, que conocemos como Camino de la Virgen, ese día se trasladó solemnemente la imagen de nuestra morena Virgen del Valle, los vecinos que iban a tomar posesión de los solares allá en la nueva ciudad, a empezar a construir sus casas, como también las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, y ese día se llevaron de acá, de la casa de Manuel de Salazar, se llevaron la imagen en solemne procesión y la pusieron, la instalaron allá en el primer templo dedicado en su honor en la nueva ciudad, donde hoy está su catedral basílica. Es por eso que invitamos a todos los catamarqueños, como también a los miles de peregrinos que nos visitan de todo el noroeste argentino, como también de distintas latitudes de nuestro país, a conocer este hermoso lugar donde se originó y se potenció el culto a nuestra Madre Morena del Valle. Es así, profesor, por supuesto, están todos invitados, todos aquellos y todos ustedes que están de aquel lado de la cámara, vengan a visitar lo que es este hermoso lugar, la ermita, y hoy que hemos conocido esta hermosa historia que nos acaba de contar el profesor Mario Daniel Vera. Volvemos a estudio, no sin antes ver estas hermosas imágenes de esta linda ermita que nos brinda la productora Norte 18. A estudios.